AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Bienvenidos, ¿ya? Este es un tiempo de conversación, un tiempo para mirar temas que nos edifiquen como congregaciones y como ministros del Señor. Y con nosotros, nuestro compañero de tarea, nuestro pastor Juan Pérez. Gracias, es un placer poder compartir otra vez con ustedes una nueva ocasión de reflexión ministerial. Igualmente tenemos una grata compañía y aquí tenemos una profesora en particular sobre liturgia, nuestra hermana pastora Nora Riquelme. Encantada de saludarles nuevamente y estar con ustedes y compartir lo que Dios nos ha dado y así ser generosos con todos los pastores, con todas las congregaciones que nos escuchan. Queremos invitarle, ¿ya? Usted tome los números que aparecen ahí en el canal y puede escribirnos, háganos llegar sus comentarios. También usted puede aportar, si usted tiene alguna postura, alguna razón que quiera discutir, puede hacerlo, hágalo con nosotros. Ya todas las redes usted puede encontrar Estudios Ministeriales y háganos llegar su necesidad. También queremos animarles a participar de un conversatorio. Todos los días lunes desarrollamos temas afines de ministerio y compartimos el link a aquellos que lo solicitan. Y lo hacemos los lunes de 8 a 10 de la noche, hora de Santiago de Chile. ¿Ya? Bienvenidos. Ahora vamos a volver otra vez a nuestro tema sobre el culto que presentamos al Señor, culto cristiano. Y para ello queremos ahora tener una base bíblica. Pastor Juan. Es cierto, hay muchos textos bíblicos que nos pueden ayudar a discernir el culto. Pero hay un pasaje en el libro de Isaías, el clásico pasaje sobre el llamado de Dios, en el capítulo 6 de Isaías, los primeros 8 versículos que uno puede leer. El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo y por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Bien, es una buena mirada. Nos habla de un templo, nos habla de la presencia de Dios, nos habla de una persona que está escuchando la voz de Dios. Un culto. Esta visión de Isaías nos habla en primer lugar de la santidad de Dios, de este Dios santo, santo, santo que cubre todo el lugar. Y también esto lo vemos en nuestros cultos y esperamos que se dé en nuestro culto. ¿Podemos desglosar quizás esto un poquito más? Es cierto, podemos mirar este pasaje y en este sentido.
un pasaje como el de Isaías 1 nos permite armar, organizar, estructurar una reunión de la iglesia organizada en función del llamado de Isaías. Es decir, uno puede mirar que en los primeros 4 versículos, cuando Isaías se enfrenta a la mirada del trono, él ve a Dios, el tema de la visión, ver a Dios, y el culto tiene que empezar con una mirada sobre Dios, porque Él es el objeto del culto. Es el sujeto para el cual actuamos, pero Él es el objeto. El culto es para Él. Entonces, empezar el culto viéndolo. Y eso es el tener una serie de actividades al comienzo del culto que le permitan al asistente entender que está empezando a enfrentarse a Dios. No hacer llamados, ni apelativos, ni agradecimientos, ni peticiones, ni llamado al altar al comienzo del culto. El culto comenzarlo con actividades que nos llamen a pensar en la presencia de Dios, en primer lugar. Reconocer, esa es la idea, reconocer que las faldas llenaban todo el templo. En la cultura, el rey en su poderío se conocía por la vestimenta, y como este lo llenaba todo, este es el rey de reyes y señor de señores, lo llena todo. Vamos a un momento para conocer a nuestros auspiciantes. Dios les bendiga. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Oremos por Chile. La iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas por el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Bienvenido otra vez, aquí estamos, Estudios Ministeriales, una herramienta actualizada para ayudar al ministerio en su comprensión y también, como no, un acompañamiento en el camino. Pastor Juan, ¿qué divisiones podemos ver en este acercamiento? Ok, entonces, la primera división del culto, los primeros minutos, espacios del culto, tienen que ser orientados a que la persona pueda ver a Dios. Es decir, una actitud en la que reconocemos que Dios está descendiendo hacia el templo para verlo. Entonces, las canciones, las oraciones tienen que mirarnos hacia Él. Luego, un tiempo de culto en el que Isaías dice, yo soy pecador. Y sabe,
nosotros en función de separarnos de la otra expresión cristiana mayoritaria que hay en Chile, nosotros hemos olvidado el tema de la confesión. Como decíamos, no, la confesión ante el sacerdote ya no es lo nuestro, nosotros nos confesamos ante él, pero a veces en los cultos se nos olvida que somos personas pecadoras, que nos acercamos a adorar a Dios, y la confesión de pecado dentro del culto es un elemento personal también, es decir, reconocer nuestra necesidad. No podemos adorar genuinamente a Dios si no estamos en la posición correcta delante de Él. Y esa posición de perdón, esa posición de entender que estamos como comunidad juntos adorando, es una de las partes interesantes en el culto. El momento en el que como comunidad nos enfrentamos a Él, pedimos perdón, cantamos sobre el perdón o oramos sobre nuestra confesión de pecados, y luego vamos a un tiempo en el que podemos escuchar en la palabra el perdón de Dios. Yo te he perdonado. Y eso es el tema del que la predicación trae, evidencia objetiva en nuestra vida de que Dios ha actuado y está actuando con nosotros. Para finalmente terminar el culto, cuando Isaías escucha, ¿quién va a salir? Yo voy a salir. Entonces la dedicación al servicio como último momento de la reunión. Me hacía recordar un poco el libro de Romanos, cuando dice, si confesares con tu boca, ¿ya? Y creo decir que en realidad el texto en griego es más profundo, ¿ya? No es solo los labios, tiene que ver de la boca, desde el estómago, desde el interior, ¿no? Es confesar con la vida, no solo con los labios, ¿ya? Y quizás nos hace falta remarcar que esta es una expresión en el culto importante, que no solo hay un reconocimiento de que somos personas en falta o faltos a veces en el Señor, sino de que en realidad cometemos algunos hechos que necesitan perdón. No hay nada que hacer. Y hay que decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, hice esto, sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hice. Pero ahora el culto es una oportunidad para reconciliarme. ¿Qué opina, pastor? Claro, por supuesto. Como en el Antiguo Testamento leemos que el sacerdote, ¿no es cierto?, limpiaba su cuerpo, lavaba sus manos, se purificaba antes de entrar a la presencia de Dios, en el lugar santo y luego al lugar santísimo. Nosotros ahora tenemos la felicidad de entrar, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, invocamos la presencia de Dios y Él está en nuestro culto. La presencia de Dios se hace presente, pero a veces no tenemos la conciencia de que el mismo Señor Santo, Santo, Santo está en nuestra reunión, y nos presentamos y hay que invocar a los hermanos a reconocer sus pecados delante de Dios, como decíamos, no tan solo en la mesa del Señor, que ahí sí tenemos siempre un momento de pedirle a los hermanos que se reconozcan como necesitados delante de Dios, necesitados del perdón. Entonces, como decíamos, comenzar el culto reconociendo la santidad de Dios y la necesidad nuestra de pedir perdón ante la presencia de Dios. Él se hace presente, reconocer nuestra vida delante de Él, como libros abiertos, como se dice, y estar allí en la presencia de nuestro Dios. Cuando miraba una mirada así sobre el Antiguo Testamento, evidentemente que el sacerdote tenía que ser convocado para poder ministrar delante de Dios. Y entonces no era suficiente que fuera sacerdote, tenía que estar en el listado y ser seleccionado para hacer esa actividad. Y entonces tenía que tomar un tiempo de preparación. Normalmente constaba entre 1 semana y 6 meses a veces para poder participar un día en la presencia de Dios. Entonces, sin explicar esto, solo mirándolo desde lejos ahora para mirar el panorama completo, había un llamado, había una exigencia de preparación, y luego tenía que tener un tiempo para presentarse a Dios con características locales, y tenía una intercesión antes de la predicación pública. Entonces hay cosas que hacer antes de la predicación, y luego la administración era posterior. Entonces no podías ir a la administración sin haber estado con el Señor y sin haberte preparado primero. Así que aquí extraemos desde lejos una información que nos puede ser útil en nuestra formación. Pastor. Claro, porque cuando llegamos al culto, el culto no es solo cantar, no es solo cantar por cantar.
tiene que haber algunas órdenes dentro del canto. Entonces el culto tiene los saludos, tiene la oración, tiene la música, tiene la predicación, tiene la ofrenda, tiene los avisos, tiene varios elementos que hacen al culto y entenderlo en el culto como una actividad dramática bien estructurada. Creo que es una de las situaciones que nos va a ayudar a tener más retención de personas, que la persona cuando vaya, el nuevo convertido o el que va a la iglesia, el que es parte de la iglesia, cuando llegue diga, esto tiene sentido, esta reunión de domingo tiene sentido, por lo tanto voy a volver a estar aquí, entiendo que necesito estar aquí porque lo que estamos haciendo acá tiene un orden, una razón de ser y comienza y termina bien organizado. No, la improvisación tiene mejor efecto cuando tiene una base sobre la cual improvisar. Es decir, si organizo el culto, puedo improvisar con seguridad, porque no es solo cantar. Tal vez la música es un tema que podríamos conversar, el tema de qué son las canciones, por qué cantamos los cultos, qué función tiene la música en el culto. Y lo puede contestar la pastora, pues. Ella sabe de qué tiene. Las funciones bíblicas de la música, hablamos, que son dos. Una devocional, que es donde nosotros nos podemos expresar, y también la función profética, donde nosotros podemos enseñar. Típico que en la escuela dominical les enseñamos a los niños a través de las canciones cómo es Dios, cómo hizo Dios la tierra, el cielo, las estrellas, y enseñamos a través de la música, a través de las canciones. Entonces, repetimos, decimos que tenemos función devocional donde podemos expresar nuestra vida cristiana y también de profética, de enseñanza. O sea, hay canciones que nos van a ayudar a entrar en la presencia de Dios y hay canciones con las que vamos a cantar acerca de Dios. Cuando uno piensa en esto, ¿vemos esto en la iglesia primitiva o las canciones fueron introducidas posteriormente en la liturgia? Ellos compartían todos los días, hacían todos los días, y yo creo que compartían el pan, compartían la vida diaria y también implementándose con la palabra. Así como que, decía Pablo, ya con cánticos, ¿verdad? De salmos, ¿verdad? Y himnos espirituales. Himnos espirituales. Entonces sí había un acercamiento. En algunos de los autores se nota de que lo que se cantaban eran los salmos, ¿ya? Entonces había muchos salmos repetitivos en la época, por eso se conocía tanto esa literatura. El salterio sí es cantable. Sí. Entonces la iglesia primitiva que cantaba, tenemos algunos registros de textos en el Nuevo Testamento que parecen ser himnos de la iglesia primitiva. Confesiones de fe de la iglesia primitiva. Hay textos de orden, hay ciertos órdenes textuales de responsabilidades domésticas. Hay una serie de listas de cumplimiento, de chequeo dentro del Nuevo Testamento, pero la música actualmente responde a nuestra cultura. La música que cantamos en nuestros cultos tiene que ver con lo que somos en esta época latina y lo que expresamos nuestra manera de ser. ¿Cómo se puede entender, pastora, esa música sacra que se diferenciaba de la social, ¿ya? ¿Y cómo la llevamos a la iglesia y por qué hicimos esa diferencia? tenemos una riqueza muy grande ahora en nuestro tiempo por todos los medios audiovisuales y los medios, ¿no es cierto?, internet. Tenemos un acercamiento muy grande. Antes teníamos solo un libro, ¿no es cierto?, un himnario con la música que la teníamos que leer y tocar en los armonios, en los pianos, pero ahora tenemos una infinidad de recursos y la música nos ayuda mucho. Y también tenemos música latinoamericana, tenemos música que es acorde a nuestro tiempo, incluso a los jóvenes, ¿no es cierto?, los encontramos cantando diferentes tipos de música. Y claro, algunos hablan de música litúrgica cristiana o mundana, pero podemos hablar de que la música la inventó Dios. Él inventó el ritmo, incluso nuestro cuerpo tiene ritmo, y nosotros a veces hacemos esa división, pero la música la creó Dios y el diablo la desvirtuó, ¿no es cierto? Y la letra es lo que quizás también deberíamos de ver con más pulcritud.
pero la música en sí no es ni mundana ni cristiana. La música, las notas musicales no son... Son amorales. Son amorales. Sí. Exacto. Qué bueno, que no es a González ni a... es a No, los Morales, no, ni los Pérez. Ni a los Pérez tampoco. Quiero invitarlo, ¿qué le parece si nos da su opinión? ¿Ah? Es realidad de que a veces la música ha sido tergiversada en nuestros contextos y hemos trasladado, por ejemplo, algunos efectos sociales como los sonidos, las luces, los humos, los intercambios de colores, y los hemos asociado con la música, y algunos han querido llevar eso al templo. Y entonces aquí se produce una crisis entre la figura que tenemos del culto en realidad a Dios, que debe ser apartado y separado porque santo, 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 es sin contaminación, y la vida social que hoy día se plantea, que se está trasladando también a nuestros púlpitos. Y entonces tenemos una mirada tal vez crítica, y hemos visto algunos hermanos que se han acercado a hablarnos y nos dicen, si no cantan himnos, no son de Dios, ¿ya? Porque piensan que es lo único que pueden hacer. Y hay otros que, tenía yo un compañero allá en Ecuador, y él le gustaba el rap, y él empezó a hacer una iglesia de rap, y tiene puros jóvenes y todos cantan rap. Y uno dice, bueno, yo nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, pero a él se le ocurrió. Entonces yo pienso, ¿qué tan cierto es esto de estos cambios vertiginosos? Si va a llegar el reggaetón al culto. En algunas partes se está cantando Está reggaetón cantando en reggaetón, la iglesia. exactamente. Pero no en el sentido sensual de que plantea el mundo. Es que yo creo que el músico cristiano, tal vez nos salimos un poco del tema del Sí. culto, pero los músicos cristianos, que siempre sufren un poco más, pero el músico o el culto en general, si lo llevamos al culto, tenemos que adoptar, adaptar o rechazar. Estimado pastor, pastora, usted que está compartiendo con nosotros estos temas, cada vez que uno toma una decisión sobre la música, es más probable que la iglesia se pelee por la música que por la doctrina del Espíritu Santo. Hemos visto más divisiones de iglesia en función de lo que se va a cantar que lo que se va a creer sobre el bautismo del Espíritu. Entonces es necesario adaptar, adoptar o rechazar. Hay cosas de la música, como dijo Nora, que es un lenguaje, por lo tanto es un idioma, que uno lo adapta a la música o adopta la música o rechaza los elementos musicales. Y ese es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. El pastor, la iglesia, tienen que pensar y ver y analizar en nuestro contexto, en nuestra cultura, en nuestra realidad. Esto que está haciéndose con la música, ¿lo podemos adaptar a nosotros? ¿Lo podemos adoptar totalmente? ¿O vamos a rechazar totalmente esto? Los himnos, que parecen ser la nota máxima en sacralidad de las iglesias, en realidad son canciones que le gustaba a la gente cantar en los años 50, los encuadernaron, pusieron un libro y todos aprendieron a cantar eso, y por eso lo asocian a cierta experiencia espiritual, ¿no? Estamos agradecidos por su presencia, gracias por escucharnos. Este es un pincelazo, yo sé que tenemos mucho que hablar, sin embargo, hemos traído este tema para mostrar de que Estudios Ministeriales se preocupa de situaciones contextuales para poder ayudarles a ustedes que nos escuchan a tener una reflexión conjunta, y los invitamos a compartir, a conversar, a poder opinar, y queremos darle gracias a nuestros pastores que nos acompañan. Y último minuto de reflexión como conclusión, pastora. Exactamente. Tenemos muchos propósitos en el culto, en nuestra liturgia. Tenemos muchos momentos específicos y especiales, pero hablando de algo específico, podemos decir que el culto como experiencia humana busca lo infinito debido a nuestra finitud humana. También buscamos en el culto entender lo misterioso de nuestro Dios. También buscamos compañerismo en el culto cristiano. Debido a la soledad de nuestro tiempo, es súper importante que los hermanos se sientan parte de. También buscar refugio de Dios ante nuestra inseguridad humana, buscar perdón y que el Señor nos perdone nuestros pecados, como decíamos antes, el reconocer nuestros pecados delante de Dios, buscar la paz en nuestras ansiedades, buscar el propósito para la vida. Hay muchas personas que nos dicen,
pastor, escuché, me sentí tan atraída y que cambió mi estilo de vida. Yo me iba a ir, dijo una hermana, a México, pero no me voy a ir, me voy a quedar aquí en Chile porque el propósito de Dios para mi vida lo encontré en este culto. Buscar la sanidad también para los quebrantados, la sanidad física. Siempre tenemos que orar y dar la oportunidad para la sanidad de nuestros dolores físicos y también emocionales, que nuestra sociedad hoy en día está clamando mucho en las necesidades emocionales de la vida. Bien, es un muy buen acercamiento al tema. Vamos a ir a un corte musical y luego vamos a tener una manera distinta de enfrentar otra vez el culto, ¿ya? Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Un hombre se me acercó y me dijo: oiga, mi buen amigo, quiero pedirle el favor que me hable algo de Jesucristo. Yo me sorprendí un poquito, pero al momento le dije así: venga y siéntese conmigo, platiquemos ahora mismo de Jesucristo, mi Salvador. Venga y siéntese conmigo, platiquemos ahora mismo de Jesucristo, mi Salvador. Quiero decirle que Dios cambió mi vida, cambió mi ser, salvó mi alma con su poder y me brindó nuevo amanecer. Con su sangre carmesí limpió por siempre mi corazón y ahora quiere que usted también le entregue el alma y todo su ser. Eso es, sí, señor. De los ojos de aquel hombre salieron lágrimas al momento y me dijo: yo quisiera entregar mi vida a Jesucristo. Yo me sorprendí un poquito, pero al momento le dije así: venga, nos arrodillamos y dígale a Jesucristo: te entrego mi alma y mi corazón. Venga, nos arrodillamos y dígale a Jesucristo: te entrego mi alma y mi corazón. Quiero decirle que Dios cambió mi vida, cambió mi ser, salvó mi alma con su poder y me brindó nuevo amanecer. Con su sangre carmesí limpió por siempre mi corazón y ahora quiere que usted también le entregue el alma y todo su ser. Quiero decirle que Dios cambió mi vida, cambió mi ser, salvó mi alma con su poder y me brindó nuevo amanecer. Con su sangre carmesí limpió por siempre mi corazón y ahora quiere que usted también le entregue el alma y todo su ser. Quiero decirle que Dios cambió mi vida, cambió mi ser, salvó mi alma con su poder y me brindó nuevo amanecer. Con su sangre carmesí limpió por siempre mi corazón y ahora quiere que usted también le entregue el alma y todo su ser. Y ahora quiere que usted también le entregue el alma y todo su ser.
Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales, ¿ya? Ha sido muy grata la conversación y le invitamos que usted también sea parte de nosotros, ¿ya? Pastor Juan, tal vez miramos ahora el momento del culto y nos hacemos muchas preguntas, porque uno ve que hay gente que pone la silla para el derecho, otro al revés. En una reunión en Centroamérica yo me fijaba que ponían la silla porque como los judíos miran hacia Jerusalén, ellos en su culto también miraban hacia el mismo lado. Entonces digo, pero ¿será real? Dice uno, porque uno piensa, ¿no? Y si no, uno dice, bueno, ¿cómo es el orden del culto? Bueno, yo creo que el orden del culto va mediado primero por la belleza de lo que le podemos ofrecer a Dios. Hay algunos libros que se tratan sobre eso, y Francis Schaeffer tiene un libro que se llama Arte y Biblia, un libro pequeño en el que él enfatiza el tema de la belleza como creación de Dios, como una de las opciones que uno tiene para ofrecer a Dios en relación con la adoración. Y el culto tiene que enfatizar eso, el tema de qué es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios. Hace años atrás estábamos en África, participando en un culto con unos hermanos de origen suajili, y el culto era en suajili, y el culto era un culto típicamente africano, con la música de las mujeres, cantaban los hombres, cantaban todos, muy expresivo, animado en el suajili. Entendíamos muy poco, en el suajili casi nada. Entonces, pero llegó el momento de servir la mesa, la cena del Señor, y de repente dio una tristeza porque el pastor bajó del púlpito, se acercó a la mesa y empezaron a cantar himnos como los que cantamos acá. Y se acabó su forma africana y se transformaron en europeos, ingleses, cantando con una ceremonia. Entonces uno se piensa, ¿de qué manera hacemos lo bonito en nuestra cultura? Para ellos era eso. A mi manera de ver como extranjero, ellos podrían haber hecho la cena del Señor con la misma fervor y efusividad que tenían, pero habían sido enseñados a entender que la sacralidad requería cierta forma. Ahora, esa forma es la que tenemos que cuidar de manera que sea bello, bonito. ¿Cómo ordenamos nuestro templo? ¿Cómo ponemos las sillas? ¿A qué orden hay en la plataforma? A mí me gusta hablar del orden y a veces los chiquillos, los músicos, dejan sus mochilas adelante, dejan, ¿no es cierto?, un poquito desordenadas sus cosas. Entonces hay que tener cuidado en esos detalles. Incluso cómo están limpios los baños, cómo está la entrada del templo, los sugieres que reciben a los hermanos, desde la puerta de entrada hasta el último rincón de la iglesia, da la bienvenida a nuestros hermanos para que se sientan cómodos y tener un culto que agrade a Dios y también se sientan cómodos y gratos nuestros hermanos. Uno de los ministerios que me gusta es el ministerio de la sonrisa. El ministerio de la sonrisa, las personas que están en la puerta y reciben a los que llegan. Esa persona, uno va a decir, no hacen nada más que saludar, es clave. Esa persona que está en el culto y que puede recibir, la persona le dice, siéntese aquí, ¿cómo se llama usted? Qué gusto de verlo, bienvenido, que a la salida le dice, qué gusto de verlo, ¿cómo te llamaba? Bien, un placer, esta es su casa, el ministerio de la sonrisa, todo eso hace al culto. El culto no es solamente los levitas que están cantando adelante, que a veces cantan para ellos y que nadie sabe la canción, y que están ahí 10 minutos cantando, adorando al Señor, ellos felices de la vida, pero la gente no sabe la canción. Entonces las canciones tienen que saberlas. No puedo empezar un culto con una canción que nadie sabe. Tengo que empezar el culto con la canción que todos conocen. Y de manera que las canciones nuevas se van aprendiendo en el interior de la reunión. Pensaba, cuando hablamos del orden, que no necesariamente hay un modelo fijo, aunque somos repetitivos por costumbre, aprendimos así, seguimos repitiendo lo mismo como que no hay otra forma. En una oportunidad visitando una iglesia también en Estados Unidos, me llamó mucho la atención porque la iglesia es pequeña, tenemos un formato y la iglesia grande tienen otro. Y yo voy a decir algunos detalles por qué. Porque el pastor donde yo fui
no levantó tiempo ni para anuncios ni para ofrendas, ¿ya? Porque era una iglesia de mucha gente, 4.000 personas, algo así eran. Entonces me decía, fíjate que si yo me pusiéramos este tiempo para levantar la ofrenda, prácticamente es una predicación, ¿ya? Y entonces no lo hacemos. ¿Y cómo lo solucionan? Y bueno, hemos enseñado a la gente a usar todos los medios tecnológicos. Depositen, hagan transferencias, o hay sobres, usted toma los sobres y hay lugares donde usted deposita los dineros en los distintos lados, de modo que la gente ya está enseñada y nosotros no hacemos uso de ese tiempo porque el tiempo es oro, ¿ya? Y después decía otras cosas también interesantes. Por ejemplo, que la gente tenía un horario de culto, entrada y salida, y como eran ingleses, lo cumplían, ¿no? Nosotros somos muy pentecostales, nos vamos para el otro lado. Bien. Entonces, ¿qué hacía esto? Que ellos tenían personas que se preparaban muy bien en la administración, y cuando comenzaban había una presencia de Dios extraordinaria, pero había gente orando desde mucho tiempo antes. Y entonces a uno le llama la atención porque entramos al culto y ya no había que hacer un ambiente ni preparación, no, había un mover de Dios desde el comienzo. Tomaron un periodo de ministración rápidamente de alabanza y pasó al predicador y había un solo coordinador, no 20 como ocurre a veces en nuestra iglesia que todos quieren hablar, había uno solo y era muy excelente para hacerlo la presentación y la introducción al invitado o a la persona. En este caso el invitado era yo. Entonces me llamó mucho la atención de que ellos se dieron el trabajo de investigarnos y de saber, y sabían muchas cosas que yo no sabía. Acerca de usted. Fue así, muy especial. Sí. Ya, pero fue un tiempo glorioso en el Señor, y otra de las razones que me llamó la atención es que la administración, nosotros le damos tiempo después del mensaje a un tiempo de ministrar gente. Pero ellos no lo hacían ahí en el templo porque el templo tenían varios cultos seguidos, así que terminaban y se iban. Entonces yo pregunté, dice, suficiente con la oración que hizo, dijo. Después en las casas ellos repiten esta, no sé si remastique sería la idea, pero es como que en las casas volvían a repetir lo que se había predicado el domingo, lo repetían en las casas, y los que estaban encargados de las casas ministraban a la gente en sus hogares. Entonces tenían una forma de mirar el culto extraordinariamente distinto a lo que lo hacemos latinoamericanamente. Pero también nos deja una enseñanza. Podemos mejorar. Es que tenemos que responder a la cultura. A la cultura, pero podemos mejorar. Claro, Esa es la idea. Exactamente. Mejorar dentro de la cultura. Sí. Nosotros una vez estuvimos en un culto en Buenos Aires de una iglesia coreana. Todo iba súper ordenadito, como usted también dice, y sus tiempos bien limitados, y en el momento de la oración nos llamó mucho la atención porque se pusieron a orar, todos llamaron a orar de rodillas, muy lindo tiempo, pero pasó unos minutos y una campana sonó. Listo, terminamos de orar, y con una campanita. Entonces, a veces uno piensa que esa manera no es quizás adecuada para nosotros, quizás nos va a interrumpir, nosotros decimos, ay, pero que nos den un poco más de tiempo. Pero todas las formas son adecuadas para el público, o los hermanos, o la iglesia. Es la cultura, si es la manera, La tengo que hacer las cultura. cosas dentro de la cultura. Tengo un amigo, un pastor argentino, que lo invitaron a predicar en una iglesia importante en Londres. Y cuando llega a predicar a la iglesia le dicen, aquí el sermón dura 10 minutos, no más. Y él subió a predicar, terminó de predicar, y el coordinador, el pastor principal, le dijo, su sermón duró 11 minutos. Pero está bien. Como usted era invitado especial, está bien. Cada cultura tiene su manera de hacer el culto. No la puedo importar, yo no puedo traer eso acá a Latinoamérica, pero tampoco no podemos competir o pensar que una forma es mejor que la otra. Tengo que hacerlo bien. Nuestra forma, hacerla bien. Si nuestros cultos son de 2 horas, 2 horas bien organizadas para adorar al Señor. ¿Cómo sería el orden del púlpito? El púlpito El del culto. Del culto. el perdón. culto. No sé, profe. Sí, cuando hablamos del escenario, yo he visto diferencias de opinión, ¿verdad? Fui a una iglesia invitado y me llamó la atención que tenían 3 púlpitos, ¿ya? Entonces, la gente que daba testimonio o hablaba estaba en la última plataforma.
en el medio los que coordinaban y arriba solo el que predicaba, ¿ya? Entonces, yo no había entrado en otra oportunidad a una iglesia que tuviera 3 púlpitos. Ya debo ser sincero, me llamó mucho la atención, ¿ya? Pero la iglesia metodista tiene 2 cultos. Sí, 2 pero púlpitos. 2. Pero... La metodista episcopal en Ya. Chile, la iglesia metodista, tiene el púlpito que es para la predicación y el púlpito que es para dirigir, porque lo que hacen es darle centralidad a la palabra. Entonces, todos esos cultos están organizados en función del sermón y de la palabra, y eso me está bien, me parece bien, pero el orden del culto yo creo que tiene que organizarse en función de los tiempos que hayan de confesión de pecado, el tiempo de estar juntos, los momentos de escuchar al Señor y los momentos de responder a eso. Y ahí organizamos las distintas actividades. ¿Y la vestimenta? ¿Cómo es la vestimenta? Porque ahí también hay problemas en la interpretación. Sí, muchísimo, muchísimo. Se da el caso de las iglesias que son muy estrictas en las mujeres, por ejemplo. Yo estuve en alguna reunión donde iba con mi esposo y solamente podíamos subir a la plataforma si teníamos vestimenta de mujer, vestido y no pantalones, por ejemplo. Había mucha discusión hace un tiempo. Ahora ya esto no se da en nuestras iglesias, afortunadamente, porque sabemos que los pantalones que usan las mujeres son pantalones de mujer, no son pantalones de varones. Entonces son vestimenta de mujer. Pero también a veces escuchamos o sentimos que un pastor sin corbata, por ejemplo, no está bien visto, o un pastor sin chaqueta, sin vestón, o un pantalón muy pitillo, un pastor no puede usar. Escuchamos esas opiniones, pero creemos que sí tiene que haber un cuidado de la vestimenta, ¿no es cierto? También es parte de la presentación ante nuestro Dios, porque si nosotros vamos a trabajar de la mejor manera a una empresa, o un gerente se va a su empresa bien vestido, aquí estamos en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos también. Nuestras mamás, yo cuando era niña, el mejor vestido, el mejor zapatito, los soquetitos blancos con volados, todo lo mejor para ir a la iglesia, el culto el día domingo. Yo creo que no tenemos que perder esa parte de preparar nuestra vestimenta, nuestros vestidos, ¿no? Cómo irnos a presentar al Señor. Sí, eso es parte de todo el ascenso social que trae el Evangelio. El mundo, el nicho sociológico en que empieza la Iglesia Evangélica en Chile, el grupo social en el que empezamos, al ascender socialmente, descubrió que la vestimenta era parte del ascenso social, entonces se validaban al ir al culto con todo una formalidad. Ahora, lo que entiendo es que es lo mejor que yo pueda tener para presentarme al Señor con dignidad y dentro de la belleza. Hace años atrás yo era capellán evangélico en Minera Escondida, arriba como a 3.000 metros en Antofagasta, en el campamento en San Lorenzo. Y cuando llegábamos al culto, los hermanos venían de la faena. Habían terminado el turno y bajaban y estábamos todavía con los zapatos de seguridad, el buzo, el casco, los auriculares, los audífonos, los tapones, perdón. Y uno llegaba con tierra al templo que teníamos ahí en San Lorenzo, pero era lo mejor que ellos podían hacer. Entonces, es de qué forma yo hago un culto a Dios que sea digno del Dios al que estoy adorando. El cuidado del culto y el cuidado del templo, yo lo digo porque la persona que no es de la iglesia mira tu templo, mira su culto y dice, así es el Dios al que adoran. Un Dios que tiene una casa adornada, digna. Ustedes están adorando a un Dios y lo consideran digno de esto. ¿De qué consideramos digno a Dios según nuestros templos y según el orden que tenemos en los cultos? Cuando hablamos del culto personal a Dios y el culto comunitario en un salón, a veces tenemos conflictos porque no entendemos que cuando nos reunimos en sociedad, cada uno debe de dar un culto a Dios, ¿ya? Y que en conjunto tenemos una imagen de culto, pero en realidad
lo que cada uno entrega. Y por eso dice, corazón contrito y humillado no menospreciará al Señor. En cualquier época, en cualquier lugar. Así que no tiene que ver con el espacio físico, si esto tiene un tremendo templo bañado de oro, o si es un lugar en pleno campo con paja habiendo levantado una protección contra el sol, no importa. El problema no es el lugar, es la persona y cómo la persona se relaciona en esta presentación delante del Señor. Yo quiero invitarles a que usted estudie la palabra del Señor, ¿ya? Que no solo se quede con la cultura y las costumbres, porque cuando uno viaja se encuentra con que lo que yo aprendí en otro lado no tiene valor y que las otras personas adoran al Señor igual que nosotros y a veces mejor que nosotros y en condiciones mucho menor que nosotros. Y también nos encontramos con otras cosas, es que la gente sencilla, la gente que se presenta simple al Señor, sin tantas complicaciones, a veces tienen resultados más poderosos, ¿ya? Porque no están colocando peros, ni excusas, ni preguntas. Vienen a adorar al Señor, vienen a confesarle, vienen a adorarle, vienen a cantarle, traen ofrendas al Señor. Y no es algo improvisado, aunque a veces sí, pero me refiero a que las personas se preparan para venir al culto. Acá en el sur de Chile una vez fui invitado a un lugar y llegamos a una sede en un campo, y caminamos como unos 2 kilómetros desde la carretera hacia adentro y no había mucha huella y nos pasamos ahí un riachuelo, fue bien especial. Bonito por un lado porque era una aventura para nosotros, pero para ellos era la vida diaria. Llegamos al lugar del templo que estaba y era una edificación de madera bonita, grande, larga, ya sencilla, ya. Y ya era la hora y yo digo, no hay nadie. ¿Ah? Pensaba yo, dije, ¿quién va a venir a un lugar tan lejos, tan estrecho? Y entonces el pastor me dijo, no se preocupe, yo ni le había dicho nada, pero debe haber visto mi rostro, ¿no? Que estaba mirando la hora. Y dijo, no se preocupe, pastor, dice, acá la gente está acostumbrada a venir a adorar al Señor, ¿ya? Y dice, pero faltaban 5 minutos y no había nadie, ¿ya? Y entonces dice, ya van a llegar, dice, ¿ah? Y en eso aparece una camioneta, no sé por dónde apareció, se bajó un montón de gente del lugar, después aparecieron unos en un carrito con caballo y arrastraba y tenía mucha gente en la carreta atrás, venían los que estaban trabajando en las cosechas y se metieron todos también. O sea, en 5 minutos, mi hermano, se llenó ese lugar. Digo, ojalá que todos tuviéramos ese mismo espíritu para venir a la casa del Señor y todos viniéramos deseosos de presentarle a Dios un culto agradable al Señor, ¿ya? Hace unos tiempo atrás yo estaba caminando con un grupo por una de las comunidades mapuche acá en Chile y le preguntamos a un mapuche que estaba ahí, ¿quiere conversar sobre Dios? Y el hombre se así, mira para arriba y dice, no, estoy picando leña. Y uno dijo, pero esto gente, no por eso que está así la cosa, no quieren hablar sobre Dios. Cuando llegamos al culto, se puso a llover. Y el hombre tenía razón. Si no picaba la leña, no iba a poder ir al culto después. Él sabía lo que tenía que hacer. Es decir, nosotros a veces hacemos el culto y no consideramos la realidad de las personas que están en el entorno, el horario del culto. ¿A qué hora hacemos el culto? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuánto dura el culto? Todo tiene que ser considerado porque es para ofrenda a Dios. Pero es una ofrenda que tiene que hacer una comunidad que esté contenta de hacer esa ofrenda. A veces discuten los hermanos, estamos esperando a todos los demás, se atrasó el culto, no era que era a las 10:30, porque son 11:15 y todavía no empezamos. Entonces esa flexibilidad no puede ser más allá de la búsqueda de la excelencia en la ofrenda al Señor. Amados, una vez más, agradecido por este tiempo que tenemos. Quisiéramos las últimas palabras considerarlas. Sí, quisiera compartir con nuestra audiencia, nuestros hermanos y hermanas, un manual de liturgia que hemos elaborado, unas 100 páginas, y podemos compartirlo con ustedes. Si escriben y piden, podemos enviarlo online o también impreso, ya estamos en eso, pero compartir con ustedes este trabajo de varios años, de pocos años de investigación, de estudios y de colaboración también. Así que un manual de liturgia para
la adoración genuina ante Dios. Compartimos. Una buena Herramienta. decisión. Adquiera este manual de liturgia como una herramienta para su congregación. Pastor Juan. Cierto, esperamos que este tiempo de conversar sobre el culto nos ayude a entender que el culto es esencial para que las personas conozcan al Señor y sean parte activa del reino en la iglesia en la que Dios les llama a congregarse. A veces pensamos que todos nosotros tenemos la razón. Esta es una de las objeciones que tenemos en el pensamiento crítico de la iglesia. Que al lado que usted va, todos creen que son los únicos que tienen la razón. Pero cuando nosotros empezamos a relacionarnos, nos damos cuenta que nos enriquecemos con los demás hermanos. Y que también aprendemos a mirar más allá que simplemente nuestra propia localidad. A veces estamos en lo micro, de cercanía, mirando, y necesitamos de lo macro y de lejos poder observar que existen muchas maneras en las que nosotros podemos guiar a los nuestros, adorar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, ¿verdad? Y de esta manera instar a que las familias le adoremos, ¿ya? Muchas gracias por estar con nosotros, ¿ya? Les esperamos. Estudios ministeriales todos los días sábados a las 10 de la noche, ¿ya? Dios les bendiga.